En lo más profundo del lenguaje profético de las Escrituras, hay imágenes que trascienden el tiempo, figuras que no se desvanecen con las generaciones, sino que permanecen como enigmas esperando ser revelados. Entre estas imágenes se alzan dos personajes misteriosos, dos testigos, dos olivos, anunciados por primera vez por el profeta Zacarías en una visión nocturna, y que resurgirán siglos más tarde en el corazón del Apocalipsis, en medio del juicio y la gran tribulación. ¿Quiénes son estos dos olivos que están delante del Señor de toda la tierra? ¿Qué significa que estén junto al candelero de oro puro? ¿Por qué en Apocalipsis capítulo 11 se les otorga poder para cerrar los cielos, herir la tierra con plagas y profetizar vestidos de silicio durante 1260 días? Estas figuras no son meros símbolos sin peso, son piezas clave dentro del plan divino para los juicios finales, instrumentos del cielo en medio del caos, y portadores de una verdad que el mundo ha intentado acallar durante siglos. Aún así, sus identidades siguen siendo un misterio que ha provocado intensos debates entre teólogos, rabinos y estudiosos de la escatología bíblica. Israel, incluso hoy, espera la aparición de Moisés y Elías. Durante la celebración de la Pascua judía, se deja una copa adicional sobre la mesa en honor a Elías, esperando que regrese como precursor del Mesías. Tal como lo anuncia Malaquías capítulo 4 versículo 5, «He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible». Asimismo, la figura de Moisés, el gran libertador, está profundamente arraigada en la esperanza mesiánica del pueblo judío. Ambos representan la ley y los profetas, y muchos creen que serán ellos quienes volverán como los dos testigos durante la tribulación. ¿Serán entonces Moisés y Elías? ¿O quizás Enoc y Elías, los únicos hombres que según la Escritura no conocieron la muerte? ¿O acaso serán dos nuevos siervos que Dios levantará con poder profético para ese momento crítico? Todas estas preguntas han generado largas discusiones. Lo que sí sabemos es que estos dos testigos predicarán con autoridad en medio de la gran tribulación. Se enfrentarán al anticristo y tras cumplir su misión, serán asesinados en Jerusalén, la ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sus cadáveres quedarán expuestos públicamente por 3 días y medio, mientras el mundo entero celebra su muerte. Pero entonces, Dios intervendrá. El espíritu de vida descenderá sobre ellos y se levantarán ante la mirada atónita de las naciones. Resucitarán y serán llevados al cielo en una nube gloriosa. Así que, querido oyente, si deseas profundizar en este tema fascinante y entender más sobre quiénes podrían ser estos dos testigos, te invito a ver este video hasta el final. Descubrirás detalles y misterios que tal vez nunca antes habías considerado sobre estos personajes proféticos. Antes de continuar, queremos saber tu opinión. ¿Quién crees tú que serán los dos testigos? ¿Moisés y Elías? ¿Enoc y Elías? ¿O quizás otros completamente distintos? Déjanos tu comentario. Empezamos. Sin lugar a dudas, la profecía es hermosa de estudiar. Cada palabra que Dios pronunció a través de sus profetas tiene un eco eterno, un peso de gloria y una relevancia que trasciende los siglos. Zacarías capítulo 4 no es la excepción. Esta visión fue dada en un momento crítico para el pueblo de Dios. Para comprender su significado, debemos viajar al tiempo en que fue proclamada. La visión de los dos olivos en el libro de Zacarías se sitúa en un período crucial de la historia de Israel, el regreso del exilio babilónico. Estamos en el siglo VI a.C. El imperio babilónico había caído en manos de los persas, y Ciro el Grande, en un gesto sin precedentes, autorizó a los judíos a volver a Jerusalén para reconstruir su ciudad y su templo. Este retorno no fue sencillo. El pueblo encontró una Jerusalén devastada, con murallas derribadas y un templo en ruinas. A pesar del entusiasmo inicial, los trabajos de reconstrucción se detuvieron por aproximadamente 16 años. La oposición de pueblos vecinos, la inestabilidad política y, sobre todo,
la pérdida de visión espiritual entre los mismos israelitas, llevaron a un estancamiento. Fue en este contexto que Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías. Mientras Ageo hablaba con exhortaciones directas, Zacarías transmitía el mensaje divino a través de visiones simbólicas y profundas. La cuarta visión, que contiene el candelabro de oro y los 2 olivos, fue entregada en ese marco de crisis espiritual y necesidad de aliento. El pueblo necesitaba recordar que la obra de Dios no se realiza por la fuerza humana, sino por la dirección y el poder de su espíritu. La visión fue dada específicamente para animar a los líderes del momento y alentar al pueblo a perseverar en la misión divina de restaurar el templo. El libro de Zacarías, en su conjunto, se caracteriza por una fuerte carga mesiánica y escatológica. Sus visiones no solo se dirigen a su propia generación, sino que anticipan una dimensión futura del plan de Dios, más allá de su tiempo inmediato. Por ello, lo que parece una visión local y momentánea se proyecta hacia algo mucho más amplio, el diseño eterno del reino. Ahora bien, para comprender el tema, veamos los pasajes bíblicos donde aparece esta visión celestial. Comencemos leyendo Zacarías capítulo 4, verso 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Zacarías ve un candelabro de oro, similar al que se usaba en el tabernáculo, pero con una particularidad. Está siendo alimentado directamente desde un depósito central. Este depósito es símbolo de provisión continua, y está conectado a las 7 lámparas por medio de 7 tubos, lo cual representa la plenitud del Espíritu de Dios, proveyendo luz sin interrupción. En la Biblia, el número 7 indica perfección, totalidad divina. Ahora notemos lo que dice el verso 3, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Aquí aparecen los 2 elementos centrales de nuestra investigación, los 2 olivos. No están simplemente al lado del candelero, sino junto al depósito que alimenta las lámparas. Su posición revela que ellos están relacionados íntimamente con el suministro del aceite que mantiene encendida la luz. No hay sacerdotes llenando las copas, no hay mano humana, es un sistema celeste, una fuente directa de provisión espiritual. Zacarías, al ver esto, queda impresionado, y en los versos 4 y 5 dice lo siguiente. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Aunque es profeta, Zacarías no entiende la visión. No basta con ver lo espiritual, también hay que recibir revelación del cielo. Por eso el ángel comienza a explicarle la clave del mensaje. El verso 6 continúa diciendo, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta frase es una declaración profética que ha sido repetida por siglos. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Aquí está el centro de la visión, la luz verdadera, el avance de la obra de Dios, el testimonio fiel. No pueden sostenerse con medios humanos, sino por la acción viva del Espíritu Santo. El aceite representa esa unción continua que viene de lo alto. Ahora bien, más adelante, en los versículos 11 y 12, Zacarías insiste en la explicación de estos 2 olivos. Prestemos atención a lo que dice el relato bíblico. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? El profeta se da cuenta de que los olivos no están ahí como símbolo decorativo. Están vertiendo aceite por tubos de oro, es decir, son canales vivos de provisión espiritual directa. El oro en la Biblia representa lo divino, lo puro, lo incorruptible. Aquí no hay manipulación ni fabricación humana. Es un acto sagrado, continuo, celeste. Y finalmente, el ángel responde con una frase enigmática pero poderosa.
Leamos el verso 14, y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. La palabra hebrea para ungidos es literalmente hijos del aceite, Benei Ha-Yitzar. No solo han sido ungidos una vez, sino que su identidad está marcada por la unción misma. Viven delante del Señor, están en pie ante Él. Su ministerio no depende del aplauso de los hombres ni de estructuras religiosas, sino de una relación constante con la fuente del poder divino. Ahora, avancemos hasta el último libro de la Biblia, donde esta visión resurge con fuerza profética. Leamos Apocalipsis, capítulo 11, versos 3 y 4. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aquí Juan, el apóstol, recoge el lenguaje exacto de Zacarías. Los dos olivos reaparecen, pero ya no como símbolos estáticos, sino como personas vivas, testigos reales que profetizan con poder durante la gran tribulación. Ellos mismos son identificados como olivos porque están llenos de aceite, y como candeleros porque son portadores de luz. No se mueven por emoción, ni por tradición. Están en pie delante del Dios de la tierra, igual que los de la visión de Zacarías. La conexión entre ambos textos es indiscutible. Lo que fue revelado como una visión al profeta postexílico, ahora se manifiesta como una misión real en el tiempo del fin. Dios levanta testigos con lámparas encendidas y aceite celestial para proclamar su verdad en medio del caos global. La gran enseñanza es esta: el testimonio verdadero ayer, hoy y siempre solo puede sostenerse si fluye el aceite del Espíritu. Sin esa unción, las lámparas se apagan, las voces se callan y el pueblo perece. Ahora bien, después de haber examinado los pasajes bíblicos en Zacarías y Apocalipsis, y de haber comprendido que los dos olivos representan una conexión directa con el aceite del Espíritu Santo, es inevitable formular una de las preguntas más debatidas en la escatología bíblica: ¿quiénes son los dos testigos que aparecen en Apocalipsis capítulo 11? Antes de responder a esta pregunta, me gustaría que leamos nuevamente los versículos 3 y 4 del capítulo 11 de Apocalipsis. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Esta revelación muestra que Dios no ha dejado de tener una voz en medio del juicio. Incluso cuando el sistema del anticristo está operando en el mundo, el Señor levanta dos testigos que profetizarán por 1260 días, es decir, 3 años y medio, el mismo período asociado con la gran tribulación. Ahora bien, a lo largo de la historia, estudiosos, teólogos y exégetas han propuesto 3 principales interpretaciones sobre la identidad de estos dos testigos. Vamos a analizarlas. Número 1. Elías y Moisés, los representantes de la ley y los profetas. Una de las posturas más fuertes afirma que los dos testigos serán Elías y Moisés, dos de las figuras más prominentes del Antiguo Testamento. Esta interpretación se basa en 3 fundamentos principales. En primer lugar, los milagros que realizarán los dos testigos son similares a los que ellos realizaron en vida. Apocalipsis capítulo 11, verso 6 dice: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Esto es una clara referencia a Elías y Moisés. Elías cerró el cielo por 3 años y medio, según Primera de Reyes capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por otro lado, Moisés convirtió el agua en sangre y trajo plagas sobre Egipto. En segundo lugar, ambos aparecen juntos con Jesús en la transfiguración. En Mateo capítulo 17, verso 3 leemos: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él.
Esto ha sido interpretado como una señal profética. Ellos son testigos autorizados del Mesías y podrían volver para testificar en los días finales. En tercer lugar, representan las dos grandes categorías del Antiguo Testamento: la ley, Moisés, y los profetas, Elías. Así como el Antiguo Testamento se resumía en estos dos pilares, estos dos testigos personifican el testimonio completo del pacto antiguo. En este sentido, vuelven para confrontar al mundo con la palabra profética y la autoridad de la ley divina. Ahora bien, hay una objeción a esta postura. Moisés sí murió, y algunos creen que no regresaría. Sin embargo, se argumenta que Dios puede resucitarlo, como hizo con Lázaro, solo que en este caso con una misión escatológica clara. Número 2. Elías y Enoc, los que nunca vieron la muerte. Otra postura ampliamente aceptada entre algunos teólogos antiguos y modernos es que los testigos serán Elías y Enoc, basándose en el hecho de que ambos fueron llevados vivos al cielo y no experimentaron la muerte. Enoc fue trasladado al cielo según Génesis capítulo 5, verso 24. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Por su parte, Elías fue llevado en un torbellino al cielo según Segunda de Reyes capítulo 2, verso 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Esta interpretación se apoya en Hebreos capítulo 9, verso 27, donde dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Bajo esta lógica, como Elías y Enoc no murieron, deben retornar para cumplir ese decreto universal de muerte. Al regresar como los dos testigos, ellos completarían su ciclo humano muriendo al final de su testimonio, tal como lo indica Apocalipsis capítulo 11, verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. También se afirma que Enoc fue un predicador del juicio. Esto es mencionado en Judas capítulo 1, verso 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esto refuerza la idea de que Enoc tiene un papel profético en el anuncio del juicio de Dios, y por tanto, estaría calificado para ser uno de los testigos en la gran tribulación. Número 3. Dos profetas futuros aún no conocidos. Una tercera postura, sostenida por muchos exégetas contemporáneos, es que los dos testigos serán dos hombres que aún no han aparecido, pero que serán escogidos y ungidos por Dios especialmente para los días del fin. Esta posición se basa en el hecho de que Apocalipsis no menciona nombres. Los testigos son definidos por su función, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. No se dice que sean reencarnaciones o regresos de personajes pasados, sino simplemente testigos llenos de poder. Su argumento también es: Dios siempre levanta siervos nuevos según la generación. Así como Dios llamó a Noé para el diluvio, a Moisés para el éxodo, a Elías para enfrentar la idolatría, y a Juan el Bautista para preparar al Mesías, también puede levantar dos siervos nuevos, únicos, preparados para enfrentar al anticristo. Esta visión evita los problemas doctrinales sobre el regreso físico de Enoc o Elías. Algunos argumentan que Enoc y Elías ya están glorificados y que volver en cuerpo mortal sería contradictorio. Por eso, esta postura propone que serán dos testigos humanos comunes, pero revestidos de poder sobrenatural como los profetas del Antiguo Testamento. Ahora bien, es importante señalar que cada una de estas posturas tiene argumentos bíblicos y teológicos respetables. No estamos ante una doctrina esencial para la salvación, sino ante un tema escatológico que permite distintas interpretaciones entre creyentes sinceros. La identidad exacta de los dos testigos no ha sido revelada con absoluta claridad, lo cual nos lleva a depender de la oración, el estudio cuidadoso y la humildad ante el texto sagrado. Personalmente, me inclino a pensar que se trata de Elías y Moisés, por la fuerza de los paralelos bíblicos y su aparición con Cristo en la transfiguración. Sin embargo,
Entiendo que otros pueden considerar con fundamento que se trata de Elías y Enoc o de 2 profetas aún por manifestarse. Lo esencial es que Dios tendrá un testimonio poderoso en los días finales y que estos testigos estarán completamente llenos del Espíritu, con una misión clara para confrontar al mundo con la verdad. La revelación de los 2 olivos es mucho más que una figura simbólica. Es un testimonio vivo de que, en cada generación, Dios levanta voces ungidas para proclamar su verdad. Desde el tiempo de Zacarías hasta la visión escatológica de Juan, vemos un mismo principio. En medio de la oposición, la ruina y la apostasía, el Señor mantiene encendida su lámpara a través de aquellos que están conectados al aceite celestial. Los 2 testigos de Apocalipsis no solo representan juicio, sino también esperanza. Son un recordatorio de que Dios no guarda silencio ante la maldad, y que aún en medio de la gran tribulación, su palabra será proclamada con poder. Su función no es agradar al mundo, sino anunciar la verdad con fidelidad, aunque eso les cueste la vida. Apocalipsis capítulo 11 verso 7 dice: Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Sin lugar a dudas, la bestia habría deseado acabar con estos 2 testigos mucho antes. Los 1260 días que estuvieron predicando libremente debieron parecerle interminables. Sin embargo, una vez más queda demostrado que los tiempos están bajo el control absoluto de Dios, quien los establece desde su trono en el cielo. Solo cuando ellos hayan cumplido plenamente su misión, entonces, y solo entonces, la bestia podrá enfrentarlos. Hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Solo la bestia logró acabar con los 2 testigos, lo que provocó asombro y alegría entre los incrédulos. Sin duda, esta acción le hará ganar el reconocimiento, el respaldo, la simpatía y la admiración de muchos, que verán en él a un salvador por haber silenciado a quienes proclamaban la verdad. Por todo esto, querrá que todo el mundo vea los cadáveres de los 2 testigos. Notemos lo que dice los versículos 8 y 9. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Frente a los cuerpos sin vida de los 2 testigos, la bestia se presentará como la vencedora definitiva. En poco tiempo, exigirá adoración, convenciendo a la humanidad de que no existe nadie más poderoso que ella, y que no hay ningún Dios allá afuera. Por tanto, se proclamará como el único poder absoluto. El hecho de no permitir que los cuerpos sean sepultados, no solo buscará glorificar su aparente victoria sobre aquellos que parecían invencibles, sino también enviar un mensaje de advertencia. Servirá como escarmiento para cualquiera que se atreva a desafiar su autoridad. Era sin duda una exhibición calculada de dominio y poder. Pero también había un profundo odio, en casi todas las culturas. Dejar los cuerpos sin sepultura es considerado una grave deshonra. Sin embargo, aún después de muertos, la bestia deseaba seguir humillándolos. Odiaba intensamente lo que representaban y el mensaje que proclamaron, y no era la única. Las multitudes de diferentes naciones compartían ese mismo resentimiento, y por ello seguirán desahogando su furia sobre sus cuerpos inertes, como si aún pudieran callar sus voces. Por eso se nos dice que personas de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres. Será un evento global, un espectáculo sin precedentes. La expectación será enorme, pues durante 3 años y medio, estos 2 testigos proclamaron el mensaje de Dios con una autoridad que nadie pudo detener. Muy probablemente, sus cuerpos serán exhibidos en transmisiones televisivas a nivel mundial y se viralizarán por Internet. Otro detalle importante es el lugar en el que todo esto tendrá lugar. Se nos dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Una vez más, el apóstol Juan da un rodeo intencional antes de revelar el lugar específico al que se refiere. De hecho,
no menciona su nombre directamente, sino que nos lleva a deducirlo a través de las pistas que nos ofrece. Pero este detalle no es casual, ya que también busca mostrarnos la condición espiritual y moral de la ciudad donde todo esto sucede. ¿A qué lugar se está refiriendo realmente? Comencemos por destacar que esta ciudad es identificada espiritualmente con Sodoma y Egipto. Ambas son reconocidas en la Biblia por su profunda maldad y por haber sido objeto del juicio divino. Sodoma simboliza la soberbia, la perversión y la corrupción moral, mientras que Egipto evoca la esclavitud, la opresión y la tiranía que padeció el pueblo de Dios en tiempos pasados. Es cierto que existen muchas ciudades en el mundo que podrían encajar con estas características, pero solo una es el lugar donde nuestro Señor fue crucificado. Esta es una referencia clara e indiscutible a Jerusalén. Y aunque esta comparación nos pueda parecer impactante, no es algo nuevo. El profeta Isaías ya había utilizado un lenguaje similar al referirse a los líderes y al pueblo de Judá, llamándolos príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra, como se menciona en Isaías capítulo 1, versículo 10. A simple vista, Jerusalén podría parecer una ciudad santa, pero ante los ojos de Dios se había convertido en un símbolo de persecución. Por siglos había perseguido a los siervos del Señor, y en el colmo de su maldad, fue allí donde se crucificó al mismo Hijo de Dios. Ahora, siguiendo esa misma línea de violencia y rechazo a la verdad, se convirtió en el escenario donde murieron y fueron expuestos los cuerpos de estos dos fieles testigos. Pero la historia no termina allí. Después de esos 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entra en ellos, y se levantan sobre sus pies, ante la mirada aterrorizada de todos los que los observan. Su resurrección pública no solo confirma que su mensaje era verdadero, sino que anticipa el juicio inminente que vendrá sobre los impíos. Luego, una voz desde el cielo les dice: «Subid acá», y ellos ascienden en una nube, en una clara señal de victoria, gloria y vindicación divina. Este evento nos recuerda que la fidelidad a Dios puede costar la vida, pero también que la resurrección es segura para los que testifican con valentía. Aunque el mundo celebre su aparente victoria, el propósito de Dios prevalecerá, y sus siervos serán reivindicados. Así como Cristo fue crucificado, sepultado y resucitado, estos dos testigos participan de ese mismo patrón glorioso: muerte por causa del Evangelio, pero vida eterna por el poder de Dios. Este pasaje nos anima como creyentes a no temer al rechazo, a la persecución ni a la muerte. Nuestra esperanza está en aquel que tiene poder para levantar a los muertos y darnos vida eterna. Los dos testigos son un modelo de lo que significa ser fiel hasta el fin, confiando en que Dios honra a los que le honran. Y así llegamos al final de este video. Deseamos de corazón que haya sido de bendición para tu vida, que haya traído claridad al entendimiento profético de la palabra, y que el Espíritu Santo haya despertado en ti el anhelo profundo de ser un testigo fiel en estos tiempos cruciales. Que el Señor te fortalezca, te llene de sabiduría y te conduzca siempre por el camino de la verdad.